A recibir a los primeros invitados. Ellos son Orlando Gauna y Miguel Prestofelipo. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Bien, Buen día. Bienvenido. Ellos son familiares y amigos por víctimas del terrorismo y presos políticos. Hemos mencionado en varias oportunidades que la agenda política y judicial de los últimos 15 años ha sido el trabajo por los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos en los cuales reviste y donde estuvo enmarcado básicamente aquellos víctimas del terrorismo de Estado. Esto era bajo las armas de un gobierno de facto militar. Pero hay gente que también desde el otro lugar, inocente, fueron asesinados, fueron violentados, que también incluso en esa época muchos ni conocían qué es lo que estaba pasando dentro de las mismas fuerzas. Y en ese marco también fueron víctimas de asesinatos, de torturas, de secuestros. Y en esa lucha que se da histórica, van a llevar adelante este día viernes 28 de abril a la hora 19:30 en el Hotel Plaza Jardín, que está en calle 9 de Julio, ni más ni menos que una charla, el panel, que es Década del 70, Deudas Pendientes, ¿no? ¿Y quiénes vienen para dicho panel? Y cuéntanos un poquito qué consideran en esta línea histórica, desde los 70 hasta la actualidad, si los derechos humanos los han incluido a ustedes o piensan que todavía es una deuda pendiente como marca esta charla. Bueno, vienen a esta exposición el coronel Guillermo Viola, un militar retirado, viene la señora Silvia Ibarzábal, que es vicepresidenta de AFAVITA, la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo. A la cual usted pertenece también. Exacto, ella es hija del coronel Ibarzábal, que fue secuestrado en el Regimiento Azul durante un asalto del Ejército Revolucionario del Pueblo durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Es decir, estábamos bajo un gobierno democrático y que había sido electo por una vasta mayoría del pueblo. Estuvo secuestrado en cautiverio en una cárcel del pueblo y finalmente, después de un año aproximadamente, es asesinado. También va a estar el abogado de... En el 74 estaba María Isabel, de Perón. Sí, señor. O sea, no estaba el gobierno... No. En el 74, cuando era de Atalque al regimiento de Azul, estaba el general Perón de presidente. Estaba el general Perón todavía, sí es cierto. Sí, incluso en su discurso dice que había que exterminarlos uno a uno, estos psicópatas, refiriéndose a los terroristas. El otro expositor es el doctor Vigo Leguizamón, que es el abogado patrocinador de Arturo Larrabure, hijo de otro militar que fue secuestrado y estuvo en cautiverio en Rosario, en una de esas cárceles del pueblo, que justamente era donde vivían los padres y ella también, la diputada nacional por Santa Fe, Josefina González. Es decir, ¿esto en qué año fue? Esto fue en el 75. En el año 75. Ambos casos en proceso democrático. El 11 de agosto del 70... También... Perdón, el 11 de agosto del 74. 11 de agosto y el 23 de agosto, después de 372 días, aparece tirado, el 23 de agosto del 75 aparece tirado sin vida, murió cantando el himno nacional y rezando. También estos hechos no empezaron contra una dictadura militar. La primera víctima inocente es una niña de 3 años, cuando un grupo del Comando Uturuncu en el año 56 comete un atentado terrorista contra un militar, demuelen la casa con la bomba y muere una niña de 3 años. No era terrorista esa chica, no era represora, era una inocente criatura. Después, en el año 63, cuando asume, es electo el doctor Arturo Illia, un grupo de cubanos con el periodista César Bassetti intentan avanzar en el norte argentino para formar un foco subversivo contra un gobierno democrático electo por el pueblo, que era Arturo Illia. Es decir, no luchaban contra una dictadura.
Siguen los ataques, lo secuestran al general Aramburu, lo asesinan, cometen, hay un chico barrio de 3 años que estaba con el padre en un banco para hacer una operación, entra un grupo subterrorista que para matar al vigilante que estaba de guardia, matan al niño también, un niño de 3 años. Ellos, para escalar en las escalas jerárquicas de las organizaciones terroristas, bastaba con que mataran a un policía. Cualquier policía era sorprendido en la calle, le pegaban un tiro a traición, le quitaban el arma y eso ya los hacía ascender en la escala jerárquica de las organizaciones. Ahora, todas esas víctimas inocentes, la hija del capitán Viola, una niñita de 3 años, son víctimas inocentes ajenas a la contienda y nadie las tiene en cuenta, se los ha invisibilizado a ellos como a tantos otros. En Santa Fe fueron asesinados 31 agentes de policía de la provincia de Santa Fe, entre ellos 9 mueren en un atentado terrorista contra un colectivo policial que salía de la cancha de fútbol de custodiar un partido. Le colocan un coche bomba al paso del colectivo y matan a 9 policías, un matrimonio que transitaba circunstancialmente por el lugar con un auto y quedaron numerosos heridos con terribles secuelas. Todas esas víctimas son invisibilizadas. Nadie habla de los muertos del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. ¿Tienen contabilizados a cuántas víctimas ascienden este tipo de situaciones? En total son más de 17.382. En total víctimas de diversa naturaleza. Muertos, asesinados, hay más de 1000. ¿Me permite, Gauna, por favor? Antes que nada le quiero dar muchas gracias al canal y a ustedes, porque no es poco lo que están haciendo. Les doy muchas gracias. Saludo a mi pueblo entrerriano y a todos los argentinos. Quiero decir que me lleva a mí, y creo que también a Gauna, y a muchos, somos muchos, a esto, es el padecimiento que están pasando. Por eso yo estoy en Unión de Promociones, que defiende a los detenidos, que son detenidos políticos, y a los familiares. El 13 de abril, Jueves Santo, se nos muere un compatriota, un argentino, un hermano, casi con 81 años, con un rosario entre sus manos, y le puedo asegurar que es inocente, porque no creo que no estaba condenado. Hay un señor que fallece hace 2 meses con 91 años, ciego y con cáncer en la piel, casi con el mismo caso. Pero no se le daba la prisión domiciliaria por riesgo de fuga porque pudiera entorpecer la investigación. Algo completamente ridículo, una persona anciana con discapacidades físicas. Entonces eso me lleva a mí a comprometerme y gracias a Dios mi familia como hace, no un contagio, ve de que hay cosas que no se pueden permitir hablando de los derechos humanos. Acá tenemos un caso emblemático, el de Cáceres Muñoz y su esposa. ¿De qué forma los ultimaron a los dos? Eso fue ahí en la balsa de Villa Urquiza, y personas que estuvieron ahí han obtenido cargos jerárquicos o cargos de relevancia. Una convicta por el homicidio del general Cáceres Muñoz y su esposa, convicta, condenada, es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Cargo que por haber cometido esos hechos durante un gobierno democrático no lo podría ocupar. Hablando de los derechos humanos, anoche, con la gracia de Dios, porque para mí a veces muchos tenemos el gusto de decir, bueno, quiero saludarlo, tocarlo a Maradona, me gustó el fútbol. Esa emoción y ese gusto ya medio lo perdí con el tiempo, ¿no? Pero yo era un amante loco del fútbol. Y me pasaba con aquellos de mis tiempos, Artime, Carrizo, que yo, hincha de la Banda Roja.
Y ahora yo me intereso por esa gente emblemática como es la hija del coronel Ibarzábal, Silvia Ibarzábal. Y anoche se comunicó conmigo y le digo, Silvia, ¿usted me permite que la tutee? ¿Hubo derechos humanos para usted? No, Miguel, no los conozco, no sé cómo son. Cuando me cuenta los hechos en azul de lo que fue, teniendo ella, siendo adolescente, 17 años y un hermanito de 10 años, lo que pasaron, fue una guerra dentro de un cuartel que de sorpresa los tomaron, como hicieron en todos los actos, porque ellos plantearon una guerra de sorpresa que es la peor de las guerras a enfrentar. Guerra de Malvinas fue la patria argentina contra el imperio inglés. Y todas las guerras, pero estas las guerras cuando son dentro de las ciudades, cuando son dentro de los pueblos, es la peor de las atrocidades porque tanto de un bando como de otro se cometen errores irreparables. La historia, ¿piensan ustedes que en algún momento va a reparar? Porque uno de los que viene, Javier Vigo Leguizamón, también es escritor y había escrito Si Frondizi viviera. Rescató el espíritu de Arturo Frondizi, proponiendo consensuar un proyecto de nación sustentado en la ciencia y tecnología. Y también hablaba y ha escrito Amar al enemigo, que era una especie donde proponía celebrar un diálogo de reconciliación entre Rafael Videla y Mario Eduardo Firmenich, los principales protagonistas políticos e intelectuales de la década del 70. Fíjense cómo ya en esa época, por lo menos Javier Vigo Leguizamón, ya estaba tratando de ver una especie de conciliación de estas dos historias que parece que no terminan de zanjar, por lo menos en la justicia argentina. Mire, Carlos Menem no es santo de mi devoción, pero Carlos Menem estuvo un estrecho abrazo con Isaac Rojas y después en privado dijo, me tuve que tragar ese sapo, pero todo sea por la reconciliación nacional. Ajá. Hablando de Frondizi, si me permite, se lo puedo confiar y tal vez muchos argentinos no sepan esto, muchos argentinos no sepan, y yo se lo digo porque yo, gracias a Dios, estuve 3 veces con el coronel Mohamed Ali Zaineldin, que fue una persona en el cual fue investigando que qué clase de hombre era y llegué a que era una persona excepcional. ¿Saben quién le salvó la vida porque Zaineldin iba a ser fusilado por pedido de Bush hijo? No. El señor Arturo Frondizi. Ah, mira. Este señor salva la vida y manda una carta al Papa en el cual pide y exige que no lo fusilen, porque Zaineldin iba a ser fusilado, junto con otros que en su momento... Ahora, Silvia Ibarzábal, sí, a pesar del sufrimiento de haber muerto, de haber secuestrado, desaparecido, ignorado su destino y después encontrarlo muerto en estado calamitoso, ella tiene un mensaje muy conciliador, llama a la pacificación nacional, bien, al encuentro pacífico de los argentinos. Ahora, mientras desde un lado llamamos a la pacificación, el 24 de marzo se conmemora el golpe y se hace un panegírico, sí, de los grupos terroristas. Bien. Vamos a recordar entonces, porque ya tengo que irme al móvil y agradeciéndole la presencia de ambos, este viernes 28 de abril, entonces 19:30 horas, en el Hotel Plaza Jardín, 9 de julio 60, en la ciudad de Paraná, se va a llevar adelante este panel década del 70, deudas pendientes, una parte de la historia sin contar, miles de víctimas civiles y militares ignoradas, y por supuesto presos políticos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Políticas, Fuerzas Penitenciarias y Civiles, juicios viciados de nulidad absoluta, ¿sí? Y el 29 hay una caravana nacional, ¿no es cierto?, en este marco también para conmemorar este hecho, ¿sí? El 29. Una sola acotación. Sí, por favor. Yo creo, en mi opinión personal, sí, que gracias a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a las Fuerzas Policiales, Penitenciarias y a muchos civiles, hoy estamos en democracia, sí, porque de lo contrario hoy estaríamos bajo una dictadura castrocomunista. Es decir, que la democracia se la debemos a las Fuerzas Armadas, a los que combatieron contra el terrorismo subversivo. Orlando Gauna y Miguel Preste Felipe, muchas gracias. Es muy amable. Gracias a usted por el espacio.